Buenas tardes, bienvenidos todos y todas. Soy Xulia Santiso, la conservadora de la Casa Museo Pardo Bazán, y estoy organizando con Ana Freire estas jornadas. Y yo penso que hoy Emilia estaría satisfecha, porque tiene a su alrededor primeras espadas del mundo de la política y del mundo de la cultura, y eran las dos esferas donde ella se sentía más cómoda en su etapa vital. Esto pertenece al Ayuntamiento de Madrid. Esta convocatoria viene del Ayuntamiento de Madrid y hay que agradecerle a él esta emisión en streaming y esta gran afluencia de gente que también es mucho, que viene de Galicia, ¿no? La emisión en streaming se va a grabar y ese es otro hecho importante. Tenemos un recurso que vamos a poder ofrecerle a la comunidad y poder hacer con esto una oferta educativa que va a pasar a la posteridad y que vamos a poder compartir con muchos más que nosotros hoy. Se trata de disfrutar de estas jornadas y de presentar a Pardo Bazán en su completo y amplio y opulento personaje. Os voy a contar un poco cómo va a suceder esto. Ana Freire, que es catedrática de Literatura Española y es directora de departamento y es la directora del portal Emilia Pardo Bazán en la Biblioteca Cervantes Virtual, va a moderar la sesión que va a suceder después de que el alcalde nos haga una presentación. Muchas gracias. El acto lo cerrará el presidente de la Xunta. Moitas gracias. Y esperamos que os guste. Posiblemente haya muy poco espacio para alguna pregunta de alguno de vosotros y simplemente disfrutemos de esto. Gracias. Muy buenas tardes, señor jefe de la oposición, señor presidente de la Xunta de Galicia. Bienvenida hasta su casa, que es Madrid, señora vicepresidenta del Congreso de los Diputados, señora delegada del área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, ponentes en esta mesa sobre doña Emilia Pardo Bazán. Señoras y señores, yo tengo un particular y especial saludo a todos aquellos que nos están siguiendo por streaming. Unas muy buenas palabras de presentación, en primer lugar, para agradecer el trabajo del área de Cultura dirigido por Andrea Levy, así como por todo su equipo en la organización de este centenario, de la conmemoración de este centenario de doña Emilia Pardo Bazán. Siempre decimos que Madrid es una ciudad muy abierta, desde luego muy creativa, muy dinámica, muy alegre y que festeja a todos aquellos que han venido a Madrid aún no siendo de Madrid y han hecho historia aquí. Lo hicimos a lo largo del desgraciado año pasado, año 2020, con don Benito Pérez Galdós, el mejor novelista del siglo XIX. Lo queremos hacer con doña Emilia Pardo Bazán, la mejor novelista del siglo XIX, sin lugar a dudas, en España, y que por otra parte tuvo una trayectoria íntimamente ligada a la ciudad de Madrid. No nos la queremos apropiar, presidente, pero sí sentimos el orgullo de que gran parte de su vida y de su trayectoria profesional, literaria, artística, creativa, se produjo precisamente aquí, en un Madrid en el que fue testigo de numerosas transformaciones. Cuando llegó no existía la Gran Vía, cuando falleció ya estaban ejecutadas en gran medida las obras de la Gran Vía, pero que al mismo tiempo tenemos el legítimo orgullo de que fue cronista de la villa de esta ciudad, lo que demuestra el afecto y el cariño que ya en aquella época le tenían los madrileños a doña Emilia Pardo Bazán, a la que sus detractores le llamaban la inevitable. Y en este caso era inevitable sencillamente porque había que rendirse ante su talento, ante su creatividad, ante su genio y sobre todo ante su apuesta, sin lugar a dudar, muy firme y muy decidida en aquellos tiempos por la igualdad entre el hombre y la mujer y por la necesidad de generar una sociedad más justa, más igual y más libre. En definitiva, concluyo sencillamente describiendo a Madrid como lo hizo doña Emilia Pardo Bazán. Son innumerables las definiciones que tenemos de esta ciudad, pero muy pocas tan acertadas como la de decir que Madrid es una ciudad audaz, jaranera y curiosa. Muchas gracias, doña Emilia. Pues tomo la palabra y para mí y para todos es una... de importantes actos culturales. Contamos hoy con la presencia del alcalde de Madrid, precisamente porque este acto forma parte de todas las actividades que el Ayuntamiento de Madrid
ha programado para conmemorar el centenario del fallecimiento de Emilia Pardo Bazán el 12 de mayo de 1921. También nos alegra muchísimo que esté el presidente de la Xunta de Galicia, don Alberto Núñez Feijóo, y otros ilustres representantes de la política nacional. Y en esta mesa redonda van a participar dos destacadísimos especialistas en el estudio de la escritora, que son Darío Villanueva y José Manuel González Herrán, a los que ahora presentaré brevísimamente porque vamos justos de tiempo, que dentro del proyecto de edición de la obra completa de Emilia Pardo Bazán por la Biblioteca Castro han preparado entre los dos nada menos que los 10 tomos de la narrativa de la ingente producción de Emilia Pardo Bazán, que acaba de ser reeditados esos tomos. Tienen además en común ambos el ser catedráticos de la Universidad de Santiago de Compostela, ahora eméritos ambos, y a cada uno le respalda una notabilísima trayectoria académica que ahora resumiré en poquísimas palabras. Y luego tenemos a Xulia Santiso, que es la conservadora de la Casa Museo Emilia Pardo Bazán, cuya iniciativa, porque la iniciativa partió de ella hace ya bastante tiempo, de organizar una serie de actos en Madrid para conmemorar a Emilia Pardo Bazán en este centenario, hizo que yo no dudara en aceptar, porque era una invitación entusiasta, aceptar involucrarme en este proyecto que hemos coordinado ambas. Me parecía una oportunidad estupenda. Paso a decir unas pocas palabras de cada uno. Xulia Santiso es natural de Villagarcía de Arousa, licenciada en Museología, directora de la Casa Museo o conservadora responsable de la Casa Museo Emilia Pardo Bazán, que está en Coruña, y como especialista en Pardo Bazán también dirige, coordina y participa en todo tipo de eventos que se organizan en torno a la escritora. Y entre sus últimas actuaciones quiero destacar que ha sido la coordinadora de las labores de catalogación de la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, que aún se encuentra en las Torres de Meirás. Ella ha coordinado todo el trabajo de los demás también. Y luego ha formado parte de la Junta de Gobierno de distintas entidades que se han ocupado de cuestiones culturales y ha sido galardonada con el premio Pedrado Destino de la Asociación de Amigos dos Museos de Galicia por su gestión en la Casa Museo Emilia Pardo Bazán. José Manuel González Herrán, natural de Santander, pero lleva más de 50 años viviendo en Galicia, ya es gallego seguro, de adopción. Ha sido conferenciante y profesor invitado en universidades de España, Portugal, Francia, Italia, en numerosos países. Es autor o editor de importantísimas publicaciones, entre ellas más de 40 libros, colaboraciones en libros colectivos, etcétera. Y, como he dicho, ha preparado con Darío Villanueva la edición de las obras de Pardo Bazán en la vertiente narrativa. Ha dirigido en la Universidad de Santiago un grupo de investigación sobre Emilia Pardo Bazán que ha dado lugar a 8 proyectos de investigación financiados, unos por Galicia y otros a nivel nacional. Es director del portal de José María de Pereda en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Desde el 2005, director de del Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo y académico correspondiente de la Real Academia Galega. Y desde 2014 presidente de la Sociedad Española de Literatura del siglo XIX. Darío Villanueva Prieto, también bien conocido, nació en Vilalba, Lugo, y ha sido director de la Real Academia Española entre 2014 y 2018, y al mismo tiempo presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, de la Fundación de Español Urgente, y antes había desempeñado la Secretaría de la Real Academia desde 2009. Ha sido vicepresidente y presidente del Instituto de España y en la actualidad es presidente de honor de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, profesor emérito de la Universidad de Santiago, de la que fue decano de Filología y rector durante bastantes años, de 1994 a 2002. También ha sido vicepresidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, presidente de Revium, ha recibido doctorados honoris causa por 14 universidades del mundo entero y su obra más reciente, publicada en 2021, es Morderse la lengua, corrección política y posverdad. También, como he dicho antes, codirector o coeditor de las obras completas de Pardo Bazán.
Y ya sin más presentaciones, voy a pasar a las preguntas, si les parece, porque así vamos a ver si establecemos, como tenemos poco tiempo, un coloquio, más que cada uno haga un discurso individual, vamos a hacer un coloquio. Y entonces le voy a preguntar a Xulia Santiso, tu interés es, sobre todo, en el caso de doña Emilia, biográfico, porque dentro de esa biografía está su brillante faceta o carrera profesional. Bueno, como buena conocedora del entorno y de la Casa Coruñesa, en la que tienes la suerte de trabajar, y de Meirás, donde has coordinado estas tareas de catalogación de la biblioteca, ¿qué destacarías de ese camino profesional que se fue abriendo doña Emilia y cómo se lo fue abriendo? Porque alguna vez has mostrado asombro ante las estrategias de doña Emilia para situarse en Madrid. A ver, lo importante para mí empieza siendo su casa, es normal, es donde trabajo. La casa de Emilia es su familia y son sus orígenes, y es donde le están estimulando y no cortando la libertad y el espíritu, enorme espíritu creativo de una niña que... ¿A cuántas niñas habrán cortado esa intención creadora? A doña Emilia se la estimulan, a Emilita se la estimulan. Y nunca le ponen cortapisas. El padre en principio le dice que no va a ser ese su camino, pero hay una primera novela, Aficiones peligrosas, que escribe con 13, 14 años, que editó la Lázaro Galdiano hace poco, donde está Emilia ya, donde se le ve el carácter y la fuerza y la osadía de una niña de 13 años. Emilia escribe bien y opina porque entiende. Una vez que entiende, opina. Entonces, se dedica en principio a la obra periodística y sus artículos de opinión son muy buenos y sigue siendo osado. Y es tan osado como en la revista Compostelana, estar escribiendo, cuestionando, en una revista ultracatólica, cuestionando el darwinismo y diciendo que era algo que habría que pensarse si era cierto o no. Tanto es así que no volvió a escribir en esa revista. Poco a poco se va expandiendo, se va abriendo, va haciendo esos primeros contactos, los va afianzando y va teniendo muchos más. Y poco a poco se va metiendo en literatura. Pero en principio Emilia es periodista, es opinadora, es cronista. Y eso se le nota en Madrid también, esa forma de opinar sobre esta ciudad. Lo que me llamó la atención del ingreso en Madrid es no sé, sorprendente. En la Casa Museo teníamos una fotografía de una señora de sociedad muy bien vestida que ponía a la más querida de las eximias, tu amiga Concha. Y yo no sabía quién era Concha. Y resulta que Concha es Concepción de León y Gregorio, es la marquesa de Montalvo de primeras nupcias y ahí se me fue ahora lo otro. Bueno, es una de las primeras personas que le está ayudando a incorporarse a Madrid. Pero es que resulta que Emilia también es muy amiga de la marquesa de Esquilache, la que vive en el Palacio de Villahermosa, que casualmente es el Thyssen de hoy en día. Y juntas se van a ver a Castelar, al Congreso de los Diputados. Y la condesa de Pino Hermoso también se incorpora a esa gran sociedad. Los salones de Madrid es algo interesantísimo que habría que destacar, porque es donde no solo se deciden bodas, se deciden ministros. Es donde se está cociendo la política en el siglo XIX. Es interesantísimo. Entonces Emilia vuelve a afianzarse. Ya tiene amigos que los ha hecho con epistolarios, por carta, pero al llegar a Madrid los hace físicos. Por ejemplo, Giner, por ejemplo, Emilia de Gallangos, Galdós. Se hace con unas patas, un enorme número de patas que la apoyan. Es espectacular la entrada de esta señora, porque Madrid sabemos que nos invisibiliza. Madrid es una ciudad grande y ella viene separada y acaba saludando desde el Palacio de Linares, acaba dando las conferencias, acaba invadiendo esta ciudad. Sí. Le voy a preguntar a José Manuel, porque José Manuel, doña Emilia se traslada a Madrid justamente cuando fallece su padre, en 1890, se viene toda la familia a vivir a Madrid. Pero ella siempre se sintió gallega y lo tuvo muy a gala. ¿Y qué rasgos o qué aspectos de esas raíces se advierten en su vida, en su trayectoria biográfica y también en su obra, en la narrativa, en el periodismo? ¿Qué nos dirías de esto? Vamos a ver, Emilia Pardo Bazán es gallega de nacimiento, pero en fin, eso
lo tienen muchas personas y no es un mérito específico para ella. Ella va a sus raíces, es una mujer muy orgullosa de su raíz, de sus ancestros, y con frecuencia alude a sus antepasados, a la gente de su familia que fue importante en las artes, en la literatura, en el ejército, en la política. Y esa convicción de tener unas raíces muy hondas le va a marcar siempre. Realmente su vida es un balance constante, no solo de estancias físicas, sino de pensamiento, de sentimiento, de producción entre Galicia y Madrid. Por supuesto, también con viajes por Europa, con estancias en París, viajes por Italia, Portugal, Inglaterra, pero básicamente sus raíces gallegas y su estancia madrileña es lo que marca su biografía. Y ella realmente desde muy pronto tiene conciencia de esas raíces, entre otras cosas porque no ha vivido solo en Coruña. Ella, por ejemplo, evoca su estancia en Sanxenxo, donde prácticamente descubrió su pasión por la lectura, encontrando aquella biblioteca en una casa alquilada, pero ella, y hemos tenido ocasión en las últimas semanas de comprobarlo muchos que vivimos en Compostela, en la exposición que yo mismo organicé para la Universidad y el Ateneo, Compostela para ella es un lugar fundamental, desde el lugar en el que pasa temporadas primero con su marido estudiante, luego viajes frecuentes, donde escribe San Francisco de Asís, donde escribe poesía, donde ocupa un lugar importante dentro del carlismo compostelano. Compostela para ella es un lugar fundamental en su formación, en su personalidad y en su obra. Pero también vemos en su correspondencia, en sus apuntes, en sus remembranzas biográficas, la importancia que tiene para ella otros lugares, como puede ser Lugo, como puede ser Ourense, como pudo ser Pontevedra, y ya en los últimos años las estancias en Mondariz. Todo eso le hace que nunca abandone sus raíces y que constantemente estén presentes, tanto en su biografía como en su personalidad. Pero ella no solo se interesa de esta manera más o menos sentimental por Galicia, sino que tiene un interés, yo incluso diría científico. Creo que es importante, por ejemplo, su papel como fundadora, como cofundadora de la Sociedad de Folclore Gallego, que trata de estudiar con los procedimientos que entonces la naciente etnografía, las costumbres, el habla popular, las tradiciones, las canciones, etc. Y ese papel, que nunca se ha destacado suficientemente, es fundamental para que ella capte lo que podríamos llamar, empleando una terminología muy romántica, el espíritu de Galicia. Y bueno, en su obra no cabe duda que, en fin, eso podríamos hablar luego, Galicia y Madrid son los dos escenarios fundamentales de su producción, ¿no? Sí, efectivamente. Y sin embargo, siendo tan de Galicia y siendo tan de Madrid, tenía un espíritu cosmopolita que ha estudiado Darío Villanueva y del que nos puede hablar, porque ella todo se le quedaba pequeño, era muy gallega, muy española y muy a la vez cosmopolita. ¿Qué nos dirías, Darío? Emilia Pardo Bazán fue coetánea durante bastantes años de su vida de una figura madrileña destacadísima que sigue teniendo una influencia en nuestra intelectualidad enorme, que es José Ortega y Gasset. Y Ortega decía que el gran drama humano es tener que estar continuamente eligiendo entre una cosa y otra, cuando nuestra naturaleza nos llama a quedarnos con todo, ¿no? Bueno, esto no hay que exagerarlo, hay algunos aspectos de la vida en donde evidentemente hay que tomar una opción y descartar las demás, pero como principio general esto es válido. Creo que Emilia Pardo Bazán cumple perfectamente esta máxima de Ortega. Leopoldo Alas, que en cierto modo la descubrió, la upó, la admiró, pero luego cuando vio que subía demasiado empezó a intentar pinchar el globo, decía que ella se caracterizaba por una extraordinaria fuerza asimiladora.
Y es cierto, Emilia Pardo Bazán tenía una capacidad extraordinaria de no renunciar a nada, de asumir opciones distintas. Por ejemplo, si le aplicamos un principio desde la mentalidad de hoy de afinidad o de ubicación política, tenemos, como ha dicho José Manuel González Ferrán, el carlismo, ¿no? Al que fue fiel, visitó al pretendiente en Trieste, incluso intervino en una operación de compra de armas para las facciones carlistas. Su marido lo era de manera muy decidida, pero junto a eso el gran amigo de Emilia Pardo Bazán fue Giner de los Ríos, que era el intelectual del institucionismo y de la tendencia liberal progresista en cuestiones de educación y de cultura. Incluso, y no quiero extenderme mucho en este terreno, no se sabe que Giner de los Ríos acabó alquilando un chalet en las cercanías del Pazo de Meirás, bueno, el mal llamado Pazo de Meirás, es decir, las Torres de Meirás o la Granja de Meirás, para pasar los veranos junto a Emilia Pardo Bazán. Y fue una de las influencias intelectuales mayores que ella tuvo. Ella con sorna decía que de la cintura para arriba era muy tradicionalista, pero que de la cintura para abajo optaba por el criticismo, entendiendo como criticismo precisamente posiciones no tan ortodoxas. Tenía una capacidad extraordinaria de asimilación que demostró en su literatura. Ella tenía una pantalla que nadie en España tenía por igual para captar todo lo importante que estaba ocurriendo en la literatura y en la cultura europea. Y lo bueno del caso es que lo asimilaba sin desnaturalizar su originalidad y siempre muy fiel a una tradición genuina que ella identificaba con el realismo clásico español que había tomado directamente de los grandes escritores del siglo XVII, ¿no? En una carta al catalán Narciso Oller, ella decía: a veces me parece que soy la única persona en España con capacidad para ver lo que pasa más allá de nuestras fronteras del norte. Y era cierto. Ella estuvo muy atenta, por supuesto, a los movimientos de la literatura francesa, era muy afrancesada en cuanto a su cultura, pero también descubrió la novela rusa y la difundió en España, no solo los grandes nombres que están en la mente de todos, Dostoyevsky, Tolstoy, sino también Turgeniev e incluso Goncharov, que fue un escritor que le influyó considerablemente, porque ella enseguida se dio cuenta de que Goncharov, en su novela más famosa Oblomov, donde habla de los mujiks, de los campesinos enfeudados rusos, tenía muchos puntos en contacto con la situación de los campesinos gallegos. Es decir, para doña Emilia, por esa capacidad de asimilación, no había ninguna incompatibilidad con el hecho de ser profundamente gallega, el hecho de ser activamente madrileña y el hecho de ser europea en el sentido más pleno. Y es muy curioso porque se encuentra en alguno de sus escritos una expresión que ahora se está utilizando en política. Ella decía: nunca admitiré que a España se la someta a un cordón sanitario para, digamos, cortar sus relaciones con todo lo que ocurre en Europa. Esa expresión está literalmente en Emilia Pardo Bazán. Sí, Emilia Pardo Bazán solía hacerse eco, y le gustaba decirlo en público, que se hacía, bueno, que ella pensaba, como Joaquín Costa, que le gustaba la palabra que utilizaba él, que decía europeicémonos. Era Joaquín Costa el que se había creado este neologismo, el que había creado el neologismo, y a ella le gustaba utilizarlo porque le parecía que había que pasar, ¿no?, a otros continentes. De hecho, a otros continentes ya porque saltó el Atlántico, no personalmente, porque nunca llegó a viajar a América, aunque tuvo proyectado un viaje, pero sí por los contactos literarios. Ella publicó en revistas y periódicos de toda Europa y también de América, de Argentina, de Uruguay, de varios sitios. Y en Estados Unidos, en la prensa de Estados Unidos hay colaboraciones suyas. O sea, y tiene traducciones a todos,
no sé si a todos, pero a muchísimos idiomas europeos de su obra en vida de ella. Entonces era una persona muy abierta. Y eso, podía preguntarle yo a José Manuel González Herrán, ¿eso cómo se refleja en sus obras, en su narrativa, por ejemplo? Todos estos contactos con el extranjero. Bueno, fundamentalmente su descubrimiento del realismo, naturalismo francés es fundamental para ella. Una de las cosas que cada vez estoy más convencido es que durante bastante tiempo, hasta bien avanzada su biografía, por lo menos los 30 años, Emilia no sabe lo que quiere ser de mayor, en el sentido de que escribe poesía, escribe teatro, escribe divulgación científica, escribe una biografía de un santo del siglo XIII y la historia de la Iglesia en el siglo XIII, escribe contra el darwinismo, escribe una especie de boceto de tratado de teoría política. Y cuando ella misma cuenta que cuando paseando por la Rúa do Vilar, en una de las librerías que entonces había allí, que era la calle de las librerías, ve en un escaparate los tomos de los episodios nacionales, dice, ¿eso qué es? Parece historia, habrá que leerlo. Y el que va con ella le dice, no, es novela. Entonces ella reconoce que con un cierto desdén, no le parecía, pero cuando descubre la novela francesa, entonces se da cuenta de que ahí está la raíz y probablemente también se da cuenta de que ahí es donde ella tiene talento, porque sinceramente cuando leemos sus escritos en otros géneros, salvo en el periodístico, el talento de Pardo Bazán está en la narrativa. Y a mí me parece, y esto es algo que cada vez me convence más, en el cuento breve. La maestría de Emilia Pardo Bazán para escribir relatos de 2 o 3 páginas, las columnas que le exigía el periódico, y ese talento es lo que salva su literatura. Y entonces se da cuenta de que hay en la literatura europea modelos que le pueden servir. Le sirve el realismo francés, le sirve el naturalismo francés adaptado a sus condiciones, le servirá el espiritualismo que ella descubre en la literatura rusa, les servirá incluso el simbolismo que empieza a intuir en los años del cambio de siglo, pero, insisto, sin perder nunca de vista sus raíces, porque si contamos las páginas que escribe, ¿qué es lo que más aparece en su obra? No he hecho el cálculo, pero probablemente sea Galicia, Madrid y luego otros sitios. Entonces, esa presencia constante de llevar a las novelas o a los cuentos la vida del campesino gallego, la vida de los pescadores, de las pequeñas villas comerciales, que puede ser Santiago, puede ser Betanzos, puede ser Carballiño, eso, llevado a la literatura, la hace más universal. Ella demuestra muy bien cómo, siendo fieles a las raíces, podemos llegar a ser universales, ¿no? Y yo creo que el cosmopolitismo está arraigado precisamente, no solo en su curiosidad, en su ansia por viajar, sino también en su conocimiento profundo de sus propias raíces, ¿no? Sí, y apertura también. Es una persona muy abierta. Antes comentaba Darío la relación con Giner de los Ríos, pero ella, si pensamos en las amistades que cultivó durante su vida, también por carta, y hay epistolarios que recogen su correspondencia con autores. Ella se escribía con personas que pensaban como ella y que no pensaban como ella. Es una cosa muy... A mí me llama la atención, me gusta encontrar esto en alguien. Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, se lleva bien con personas que es marqueses, condes, duques, la aristocracia, la nobleza es monárquica, se confiesa monárquica. En una ocasión se confiesa monárquica ante Esa de Queirós, el primer novelista portugués, que le pregunta, dice, pero es que me llama muchísimo la atención que usted, que es tan avanzada en tantas cosas y tan, sea monárquica. Y dice ella, cuando haya repúblicas presididas por una mujer, a lo mejor me lo pienso. De momento en España reina una mujer y soy monárquica. Bueno, lo lleva al terreno del feminismo porque le interesa y porque le parece bien, pero ella, a la vez que es monárquica, es amiga de Teófilo Braga, presidente de la República Portuguesa, es amiga de Unamuno, que estuvo en Meirás y se alojó en Meirás y escribió en Por Tierras de Portugal y España cosas
muy elogiosas a su estancia en Meirás, diciendo que Galicia le encantaba porque tiene el alma liberal. Liberal en el sentido de amplitud de miras y no vía estrecha. Bueno, sí, perdón. Una consideración que a mí me parece muy significativa. Has mencionado esa capacidad suya de relacionarse con gentes muy distintas y podríamos pensar que eso es lo que fue adquiriendo después de pasar mucho tiempo en Madrid, su vida social que le hacía tratar con unos y con otros, pero resulta que eso está en ella arraigado muy pronto. Y uno de los aspectos, y perdone que insista en esta exposición que hemos hecho en Santiago y de la que me siento muy orgulloso y que, por cierto, contó con la ayuda de la Xunta de Galicia, y lo quiero reconocer aquí. En esa exposición vemos cómo en sus años de estancia en Compostela, en torno al año 70, es decir, que tiene 20 años, 19, tal, se trata con gentes tan distintas como Augusto González de Linares, darwinista, krausista, uno de los el que le pone en relación a ella con Giner, pero también con Humersindo Laverde, el maestro de Menéndez Pelayo, un maestro que a veces le reñía a Menéndez Pelayo porque le parecía que se estaba desviando de la ortodoxia. Una persona que tiene 19, 20, 21 años, 22, que está en Santiago y se relaciona, a la vez, relaciona de tener amistad intelectual, con gentes como, de un lado, Humersindo Laverde y de otro, Augusto González de Linares, ¿no? O sea que ya desde pronto aprendió a llevarse bien con gentes muy diversas, ¿no? Que entre sí probablemente no se podrían ver, pero con ella sí. Es muy temprano. Yo antes le iba a preguntar a Xulia, porque como es la conservadora de la Casa Museo, la Casa Museo, quizá lo sepan, es la vivienda de Emilia Pardo Bazán en La Coruña, en la calle Tabernas, pero es ahora la sede de la Real Academia Galega. Ese edificio que lo dejó para la Real Academia Galega. O sea, eso tiene que ver también con su amor a Galicia, con sus raíces, con sus relaciones con la tierra, aparte ya de la construcción de las Torres de Meirás, etcétera, etcétera. La familia Pardo Bazán tenía muchos terrenos en toda Galicia, la provincia de Ourense, tiene un montón de terrenos en muchos sitios. Pero esta relación con la Real Academia Galega y la Casa Museo Emilia Pardo Bazán, ¿qué nos puedes decir a propósito? No es Emilia quien cede la casa, es la hija. Sí, es su hija. Una vez que se encuentran después de la guerra, aquí en Madrid, en la Checa de la calle Goya, acaban matando al hijo y al único nieto que tiene Emilia. Entonces la familia queda sin descendencia y la hija Blanca, la tercera hija de Pardo Bazán, y la viuda de Jaime, Manuela Collantes, acaban cediendo la casa a la Real Academia con la condición de que la planta noble sea el museo destinado a honrar y perpetuar la memoria de su madre. Emilia, con lo que tú habías dicho, la Sociedad del Folclore Gallego, yo creo que ese es el vínculo que une que une a Emilia con el galleguismo. Emilia entiende que se mete en sociología y en etnografía cuando inaugura esa sociedad, cuando la preside. Edita el Cancionero Popular Gallego de Pérez Ballesteros, o sea, hace un cuestionario que todavía, ahora en este momento se está haciendo una tesis sobre él. Está muy bien trabajado el folclore en esta mujer. Manuel Murguía pretendía también esa presidencia, pero Manuel Murguía es regionalista, no es folclorista, no va al saber popular, quiere otra cosa más política, entonces no lo obtiene. Todo esto coincide con la etapa en la que Emilia se acaba separando, se viene a Madrid y deja de pelear esa batalla. Entonces el folclore gallego se va diluyendo y al final acaban recuperando para la Real Academia Gallega, para la Academia Gallega en 1905, acaban recuperando los estatutos del folclore. Por eso la Real Academia tiene esos estatutos sociológicos, o no son únicamente filológicos. Acaba recuperando eso y acaba recuperando también todos los socios que pertenecían al folclore. Y una vez que se instaura la Real Academia Gallega, en ese momento era en español, la nombran presidenta honoraria. Ese es el vínculo de la relación de Emilia con el galleguismo. Sí, sí. Le iba a preguntar también a Darío acerca de, como estamos saltando, ¿no?, de Galicia, el resto de España, el resto del mundo,
Los contactos que Emilia Pardo Bazán tuvo con escritores extranjeros que hayan podido, extranjeros me refiero a que escriben en otros idiomas, que puedan haber tenido relación con ella y que le hayan influido en esa manera de ver la vida, y también otras influencias como viajes, estancias, contactos. Sí, bueno, en primer lugar hay que apuntar la cuestión de los idiomas, ¿no? Es fundamental conocer idiomas para conocer literaturas. Doña Emilia no tuvo una formación universitaria porque en aquel momento no era posible. Su padre siempre apoyó el desarrollo de todos sus talentos y sus dotes, y ella asistió a un colegio para chicas selectas en donde adquirió un francés perfecto, ¿no? Y eso le fue de una utilidad extraordinaria, de manera que fundamentalmente la cultura de doña Emilia es muy afrancesada, lo cual en aquel momento pues no significaba más que estar vinculada al cogollo de la cultura y de la literatura universal. Todo pasaba por Francia, y ella, sin embargo, también estudió alemán para poder adentrarse en la lectura de los autores en esta lengua, también el inglés, pero fundamentalmente, repito, es el francés. Y luego, gracias a su condición privilegiada de persona perteneciente a una familia patricia, con un título nobiliario realmente vaticano, que el Papa le concedió a su padre por la defensa que él hizo en las disputas de la Constitución después de la gloriosa del año 68. Él era liberal, pero defendió la posición de la Iglesia y mereció por ello el título de conde de Pardo Bazán, que luego Amadeo de Saboya admitió que lo utilizara civilmente, y ya finalmente Alfonso XIII se lo dio con todas las de la ley a doña Emilia por los méritos de ella, ¿no? Pues bien, gracias a esa condición privilegiada, ella, aparte de la cuestión de los idiomas y de la biblioteca de su padre, en donde se impregnó sobre todo de la lectura de Víctor Hugo. Yo creo que el primer referente literario para doña Emilia fue Víctor Hugo, al que ya conoció en su época más decrépita en París, y lo fue a visitar un poco como quien va a besar el santo, ¿no? Aparte de esto están los viajes. La familia Pardo Bazán viajó poco después de la Revolución del 68 a Francia. Ella reiteró continuamente sus viajes allí y formó parte del círculo de Medan, asistió a reuniones de la escuela de Zola, pero lo importante del caso es que ella no se dejó seducir como si fuese una discípula fiel y no crítica por los postulados zolaescos, ¿no? Al propio Zola le extrañaba mucho la contradicción que él veía entre la proximidad que percibía en doña Emilia a los postulados de la novela naturalista, que tiene un fundamento materialista, y su profundo sentimiento católico, ¿no? Hay un estudioso que escribió un libro sobre el naturalismo católico de doña Emilia Pardo Bazán, y hay una cierta contradicción entre los términos, ¿no? Por lo tanto, es Francia. Y en Francia, mi opinión, si aquí hay quien me puede desautorizar porque sabe más que yo, creo que el vínculo más intenso fue con Edmond de Goncourt. Fue el que le hizo más caso a doña Emilia, el que la recibió en su círculo, el que la aupó. Y luego, a partir de Francia, por traducciones, viene el acceso a la literatura rusa, con los nombres que ya mencioné y que no repetiré ahora. Pero esa amplitud de miras la llevó también, por ejemplo, a ser muy fiel en la literatura norteamericana a quien ella llamaba Edgardo Poe, Edgar Allan Poe. Los críticos ven alguna influencia de, sobre todo, los tintes descriptivos del decadentismo familiar de Poe en Los Pazos de Ulloa, en La Madre Naturaleza y algunas de las otras novelas de doña Emilia Pardo Bazán. Creo que estas son las referencias fundamentales, junto, eso sí, a la gran tradición
del realismo español genuino que ella conoció antes de conocer a sus novelistas coetáneos, porque como ya se ha dicho aquí, ella al principio era muy reticente hacia la novela escrita en español y tardó bastante en acercarse a la lectura de Galdós, de Leopoldo Alas, de Palacio Valdés, de Alarcón, etc. Y en este sentido, ya para terminar, es cierto que en ese grupo de escritores estamos en Madrid y estamos hablando de doña Emilia madrileña, igual que hace un año hablábamos de don Benito Pérez Galdós madrileño, ¿no? Pero son escritores, curiosamente, que todos vienen de la periferia. Tenemos a Blasco Ibáñez, que es valenciano, tenemos a Pereda, que es santanderino, a Palacio Valdés, que es asturiano, a Emilia Pardo Bazán, que es gallega, a Valera, que es andaluz, y a Benito Pérez Galdós, que es canario. Y sin embargo, todos ellos acaban confluyendo en el crisol de la vocación literaria que en aquel momento era Madrid. Algunos ubicaron el desarrollo de sus obras también en esta ciudad, que es la rompeola de todas las Españas. Sí, pues a propósito de esto, me pregunto, casi le voy a preguntar a quizá José Manuel, Emilia Pardo Bazán la conoce, yo creo que todo el mundo, por Los Pazos de Ulloa, ambientada en Galicia, La Tribuna, ambientada en Coruña, el Cisne de Vilamorta. Bueno, son novelas ambientadas en Galicia, pero ya llega un momento, cuando se viene a Madrid precisamente, en que escribe una serie de novelas ambientadas en Madrid y muchísimos cuentos también ambientados en Madrid. Y esos a veces no se la conoce a ella como novelista de Madrid, quizá por Insolación, que es una novela muy que se ha llevado al teatro incluso y se ha representado reciente en los años últimos, pero las novelas de Madrid, el peso de Madrid, la presencia de Madrid en la novelística y en la cuentística de Emilia Pardo Bazán, ¿nos podrías decir algo? Sí, evidentemente hay buena parte de sus cuentos que están ambientados en Madrid, a veces mencionando expresamente, por ejemplo, pienso en el cuento En tranvía, que es un cuento motivado por la implantación del tranvía en Madrid, pero también hay muchos cuentos suyos que, sin estar ambientados en una ciudad cuyo nombre se indique, el lector identifica claramente que tiene que ser la corte. Por ejemplo, cuentos de ambiente más o menos aristocrático que recrean los círculos de la alta sociedad madrileña, la gente que va al teatro real o que hay tertulias en salones, etcétera. Pero tú has mencionado Insolación y a mí, dentro del tema Galicia-Madrid en la novela de Pardo Bazán, yo creo que hay dos novelas importantísimas que les recomiendo que lean si no las han leído, y si las leen, perdonen que barre para casa, léanlas en la magnífica edición de mi compañera de departamento y buena amiga Hermitas Penas, que son Insolación y Morriña, que son dos novelas de gallegos en Madrid. Y esas dos novelas yo creo que captan muy bien probablemente lo que ella también sentía, porque ella era una gallega en Madrid. Y desde perspectivas distintas, porque es muy diferente la gallega en Madrid, que es Asís Taboada, la protagonista de Insolación, una viuda, como ella, que era como si fuera viuda, o vivía como si fuera viuda, una viuda en Madrid que va a San Isidro, que va a la pradera, que la verbena, que encuentra con un andaluz, que es lógicamente el que debe enamorar a una gallega que esté en Madrid, etc. Pero también la gallega, la criada en Morriña, que se llama Esclavitud, que la gente siempre le llama, qué nombre tan raro, ya es simbólico por la esclavitud, el carácter de una sierva. No, perdone, se llama Esclavitud porque hay una iglesia cerca de Santiago, más bien cerca de Padrón, que es a Nuestra Señora de Esclavitud, y por tanto los lectores, sobre todo estos críticos, no diré de qué país, pero que estos críticos siempre andan buscando simbolismos y que se pueden romper la cabeza buscando por qué doña Emilia llama esclavitud a una criada. ¿Es un símbolo? No. Bueno, puede serlo, pero fundamentalmente es porque viene de un pueblo, de esa zona. Y esa criada en Madrid que está enferma de morriña, que es una enfermedad perfectamente descrita en la patología médica,
y que termina suicidándose, como parece razonable, al final de esa enfermedad. Esa también es una gallega en Madrid. Y ese doble contraste a mí siempre me parece que simboliza muy bien esas dos tensiones que marcan su literatura narrativa, ¿no? Madrid también la acogió con los brazos abiertos, yo creo, se fue abriendo camino, como nos ha contado Xulia. Ella se codeó aquí con un mundo de políticos, de literatos, de nobleza y aristocracia. O sea, creó un salón, tenía un salón ya en Coruña y también tuvo un salón aquí en la calle San Bernardo, en su casa, donde entraba y salía todo el mundo a sus tertulias. Entonces, Madrid la acogió y ella escribió en la prensa madrileña. Lo de la inevitable no viene por ahí, pero sabemos que efectivamente todo el mundo había leído algo y los que no la conocían por leer su obra literaria la conocían por su firma en la prensa. Escribió durante muchísimos años en la prensa madrileña. Y hay muchísimas anécdotas, no sé, no es el momento ahora de irnos por las anécdotas, pero que la sitúan en Madrid tal cual, ¿no? Quizás recordéis alguna, no sé, pero la acogían con cariño. Le hicieron a doña Emilia muchísimas caricaturas y muchísimas anécdotas. Una de ellas yo recuerdo ahora mismo, ¿no? Quizá no la deje maravillosamente bien, pero es con cariño, ¿eh? Y decían, no, ¿en qué se parece Emilia Pardo Bazán al tranvía llamado Cangrejo? Dice, que pasa por Lista, pero no llega a Hermosilla. Bueno, ella estaba integrada en Madrid en este tipo de cuestiones. Si, no sé si recordáis alguna cosa más, pero todo Madrid conocía a Emilia Pardo Bazán y a ella, lo cuenta en uno de los artículos de la Ilustración Artística, dice, me encanta cuando voy por la calle, ¿por qué voy a decir que no? Que digan, ah, mira, es doña Emilia. O sea, a ella le encantaba, se integró en la vida madrileña y nunca dejó de cortar sus raíces con la vida gallega. De hecho, las obras de Meirás duraron muchísimos años y están durante un larguísimo epistolario con Blanca de los Ríos, paso a paso todas las obras de Meirás, donde ella quiso ser enterrada y, sin embargo, está enterrada en la iglesia de la Concepción de Madrid, en la cripta, donde 100 años después sigue equivocada la fecha de su muerte. Esto ya no depende de nadie, porque eso tendrá que ser los herederos, o yo no sé de quién depende, pero sigue teniendo una fecha equivocada en la lápida. Bueno, yo creo que, según lo que nos han dicho, tenemos que ir recogiendo y terminando. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacerla. O si alguien de la mesa quiere decir algo, comentar algo más de... Pues mientras estamos esperando a que traigan el atril para la despedida, sí. A mí me gustaría hacer algún apunte de Pardo Bazán en Madrid, que llega con una fuerza en el 84, cuando llega a comerse esta ciudad. Y de las primeras cosas que hace es darse de alta en la Asociación de Artistas y Escritores, que es el antecedente de la SGAE. Y como pocos meses después pide ayuda para que reparen un atentado contra su derecho de autoría de la Tribuna en La Habana, que alguien estaba editando algo que ya no le había permitido editar. En el 85, ella llega en el 84 y ya vive durante temporada larga. En el 85 hace un happening, hace el chocolate artístico. Presenta a Joaquín Bahamonde, a su pintor, a un pintor espectacular, y abre las puertas de su casa, presenta los 2 cuadros que Joaquín Bahamonde, los retratos que le había hecho a las hijas, y le da un chocolate a todo el mundo que quiera pasar por allí, a todos sus amigos, claro, por supuesto, y convierte a Joaquín Bahamonde en el pintor de corte, haciendo que este señor esté harto de la pastelería, que quiere pintar óleo, por favor. En 1916 aparece en prensa que la han atropellado cuando abría la puerta de su coche. En 1916 esta señora tiene 60 y bastantes y todavía conduce. Y abriendo su propia puerta, un ciclista la embistió. Está lleno de referencias muy bonitas. Yo qué sé, es amiga de Sorolla, está siempre conectada con todo lo que está vivo de esta ciudad. Esto es lo maravilloso, que está atenta a todo. Lo que decíais antes, es sensible a cada
Sí, es una persona que a mí me gusta comentar esto, lo he hecho más veces, pero la retrata muy bien. Ella está abierta a todo lo nuevo, a todos los adelantos, a todo. Ella es de las primeras personas que en Madrid instaló la luz eléctrica en su casa y organizó una fiesta que fue recogido, la noticia fue recogida en la prensa, porque dio una fiesta para la inauguración de la luz eléctrica en su domicilio. Pero es que también fue de las primeras personas que tuvo teléfono en Madrid, que se dio de alta en el teléfono. Fue una persona que estuvo abierta a todos los adelantos. Escribió todas sus últimas obras ya a máquina, porque se compró una máquina de escribir que debía hacer un ruido estrepitoso, por lo que cuentan los que la oían. Fue una persona que le gustó el automovilismo y fue una persona abierta al cine, que se cuestionaba a ver si el cine va a acabar con el teatro. De eso sabe muchísimo el profesor González Herrán, porque ha estudiado todas las adaptaciones de las obras de Emilia Pardo Bazán llevadas al cine o convertidas en series televisivas. Bueno, que era una mujer muy abierta, y ya vamos a tener que terminar. Con esto cerramos la mesa redonda. Le doy la palabra ya a Xulia. Al señor presidente. En primer lugar, con el permiso de las autoridades políticas, institucionales y académicas, me gustaría que estas primeras palabras fuesen de recuerdo para José Ramón Onega, que fue director de esta casa desde que tuve la oportunidad de ser presidente de la comunidad desde el año 2009 y que se lo llevó también en Madrid, no la morriña, sino el COVID, y que lamentablemente pues, le recordamos, le pensamos, y al entrar en esta casa es un recuerdo inevitable. Quisiera continuar con doña Emilia Pardo Bazán y me gustaría leer este texto. La leyenda negra española es un espantajo para uso de los que especialmente cultivan nuestra entera decadencia y de los que buscan ejemplos convincentes en apoyo de determinadas tesis políticas. Autoridades, querido amigo y alcalde de la capital de España, querido jefe de la oposición, querida vicepresidenta, querida concejala y responsable de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, queridos profesores, queridos amigos, puedo adivinar quizás en este párrafo un cierto asombro ante este inicio poco convencional, pero nos ha reunido aquí una personalidad, como hemos confirmado, ajena a las convenciones de su tiempo. Si notable es el asombro de ustedes, más lo sería el de la nutrida concurrencia que oyó estas mismas palabras en abril de 1899 en la Sociedad de Conferencias de París. Tomaba la palabra una mujer española, gallega, y lo hacía para refutar una idea que doña Emilia Pardo Bazán bautizó en aquella ocasión como leyenda negra. Nuestra paisana dibujó una España optimista, encarnada, según ella, por Emilio Castelar, y otro pesimista, representada por don Antonio Cánovas. Ella se sitúa en el centro para defender una tesis que se ha ido abriendo paso entre los historiadores, la de que España no es una anomalía en el mundo occidental, ni para lo bueno ni para lo malo. Si bien esta constatación nos parece ahora obvia, no lo era tanto en aquel momento histórico, cuando España acababa de perder sus últimas colonias. La visión de la escritora gallega en aquella tribuna reúne todas las características que la distinguen y que hace que celebremos con renovada admiración este centenario. Se trata, en primer lugar, de una mujer algo infrecuente en la Francia y en la España de la época. Como se dijo, una mujer cosmopolita, políglota e inmersa en los debates de su tiempo, que se codea con lo más granado de la intelectualidad. Las tres personalidades que podemos considerar, al menos en nuestra opinión, como precursoras del feminismo, nos remiten a Galicia quizás por el peso que la mujer siempre ha tenido en nuestra tierra. ¿Y cuáles son las tres precursoras del feminismo? Rosalía de Castro, Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán. Ponen las bases de la revolución feminista en España, cada una con su personalidad y haciendo aportaciones diferentes. En los tres casos
Se trata de un feminismo resuelto e inequívoco, pero no hostil a nadie. Hostil solo a la injusticia y a todos aquellos que se aprovechaban de ella. Conciben, en fin, un feminismo que busca la complicidad del hombre para emprender una lucha común que abriera nuevos caminos. Fue otro hombre y otro gallego, el padre Feijóo, quien levantó la bandera de la reivindicación femenina en las fechas tan lejanas como en el siglo XVIII. En París se manifiesta, por lo tanto, la mujer capaz de desafiar intelectualmente a cualquiera. Y también toma la palabra una pensadora europea que forma parte de las principales corrientes literarias del momento. El nutrido auditorio acude a escuchar la conferencia de una escritora conocida, situada al mismo nivel de Emilio Zola o el nombrado Víctor Hugo. Doña Emilia ejerce un liderazgo que no se limita a sus libros, a sus ensayos, a sus artículos de prensa, sino que reproduce la tradición de los salones literarios que tanto contribuyeron en Francia a la aparición de ideas renovadoras. Tanto aquí en Madrid, en el Palacete de Pozas de la calle Princesa, como en su casa A Coruña, como en las Torres de Meirás, la condesa Pardo Bazán actúa como una animadora cultural, siempre dispuesta a impulsar nuevos valores y a tratar cualquier asunto de actualidad. Llegados a este punto, la pregunta sobre su ideología sigue sin respuesta, o mejor, habría que decir, con muchas respuestas. No estamos ante una mujer de pensamiento único, ni mucho menos. Aunque haya frecuentado diversas corrientes políticas, no se ata a ninguna y aporta a todas su sentido común, nuestro sentidiño. Lo cual nos lleva a lamentar que esa ecuanimidad con la que ella se conducía no se hubiera prolongado unos años más, evitando, entre otras cosas, la tragedia de la Guerra Civil. Así pues, en París está la mujer e intelectual europea. Ahora bien, ese europeísmo no acarrea un alejamiento de lo español, como ha quedado confirmado, sino todo lo contrario. La conferencia en sí es todo un himno a la España que no está representada ni por la leyenda negra ni por una excesiva leyenda dorada. Haciendo una ucronía, bien podríamos considerar a doña Emilia como una mujer de la transición. Si bien lo piensan, en nuestra transición democrática desembocan corrientes latentes de nuestra historia, una de las cuales está presente en la condesa de Pardo Bazán. Mujer intelectual europea, española y gallega. Vemos en la figura que estamos homenajeando un anticipo del galleguismo cosmopolita que impregna hoy la sociedad gallega. Galicia es una presencia constante en doña Emilia. También lo es Madrid. A ella le debemos lo que podríamos denominar el puente aéreo. El puente aéreo podríamos referirlo al puente aéreo cultural, al puente aéreo social, al puente aéreo político. Nunca se sintió extraña aquí. Y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, desempeñada con una lógica aplastante por una catalana, Andrea Levy, la Casa de Emilia Pardo Bazán, esta Casa de Galicia, rendimos tributo a una gallega de Madrid y a una madrileña de Galicia. Vemos en esta dualidad de no disyuntiva un rasgo definitorio de la identidad gallega. Nosotros podemos combinar querencias sin ningún tipo de desarraigo interior. Tiene toda la razón Ortega. Tanto aquí como en Buenos Aires, en La Habana, en Londres, en Ginebra, el gallego, la gallega, es similar sin perder sus raíces, porque hace acopio de identidades en una síntesis maravillosa. De ahí que la misma doña Emilia, que impulsa la Real Academia Gallega, esté tan presente en la vida del Ateneo de Madrid, donde fue la primera mujer en ser admitida. Hoy volvemos a utilizar este puente entre Madrid y Galicia, Galicia y Madrid, que ella con tanto cuidado construyó para reafirmar que nuestras dos comunidades autónomas, Madrid y Galicia, son un sólido pilar de la España unida y de la España diversa, que nos une en la historia, en el presente y en el futuro, que nos une para desmentir de nuevo esa leyenda negra que doña Emilia cuestionó con pasión y con rigor en París hace más de 120 años. Estamos pues unidos por doña Emilia Pardo Bazán. Expreso mi agradecimiento y enhorabuena a la Concejalía de Cultura, a la Casa Emilio Pardo Bazán y también a la UNED, a la Biblioteca Virtual de Miguel Cervantes, al Ateneo de Madrid, a la Fundación Lázaro
Galiano y todas las entidades que han colaborado y están colaborando. Conocer y reconocer a doña Emilia es recuperar una figura que puede decirnos mucho de los españoles de nuestro tiempo. Como rezaba su lema, es la luz en medio de la batalla, de Bellum Lucem. Gracias asimismo a José Manuel González Herrán, académico correspondiente a la Real Academia Gallega, catedrático de Literatura Española, a Darío Villanueva, es director de la Real Academia Española, exsecretario de la Real Academia Española, es rector de la 5 veces centenaria Universidad de Santiago y actual profesor emérito de la universidad. Gracias a doña Ana María Freire López, catedrática de Literatura Española de la UNED, y por supuesto a Xulia Santiso Román, que se encarga de la casa. Todos aprovecharemos sus amplios conocimientos sobre la vida y la obra de esta paisana insigne. Precisamente, y concluyo, Darío Villanueva acaba de publicar un libro que viene muy a propósito de este acto. Se titula, como todos ustedes saben, Morderse la lengua, y aborda los problemas de la corrección política. Me refería a Pablo Casado, que quizás en estos momentos ya habría que editar el segundo capítulo, considerando la situación política que vive España. Pues bien, doña Emilia nunca se la mordió. Ejerció una libertad que nunca debemos de perder. Por eso es tan interesante algunas cosas que ocurren en Madrid. Madrid, que es audaz, jaranero y curioso, lo puede todo. Puede conseguirlo todo o nada. No estoy hablando aquí de lo que ustedes imaginan. Estoy hablando de fútbol. Madrid puede ser campeón de la Copa Europa o campeón de Liga o nada. Pero así es Madrid. Por tanto, los que nos sentimos muy tranquilos y satisfechos de pagar incluso el IBI en Madrid, nos sentimos también muy identificados con doña Emilia Pardo Bazán. Agradezco que doña Emilia haya traído el teléfono y la luz eléctrica a la capital de España. Nada más y muchas gracias. Bravo. Bueno, pues